¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este cuarto espacio dentro del ciclo Soria Saludable, que como ya saben venimos celebrando en colaboración con la Fundación Científica Caja Rural, Promecal y en especial la 8 Soria como vehículo transmisor hasta sus hogares en este año tan atípico y tan especial en el que estas conferencias pues, no se pueden desarrollar de forma presencial o con un seguimiento tan masivo como suelen en anteriores ediciones. En esta ocasión, esta tarde de miércoles, vamos a dedicar ese análisis de lo que ha sido la pandemia, de cómo se ha gestionado desde el área de la seguridad con diferentes integrantes de la policía local, de los principales pueblos de la provincia, también con el teniente coronel de la Guardia Civil y también, como no podía ser de otra manera, con el comisario del Cuerpo Nacional de Policía, que ya nos acompaña, Honorio Pérez Palacios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues para ir comenzando, labor fundamental de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a lo largo de esta pandemia, que les ha obligado a cambiar de rol o a estar atentos a otras cuestiones, aparte de las que ya conocemos y ya informamos normalmente los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo se ha vivido este periodo? Pues nada, en primer lugar, buenas tardes a todos y gracias a la Fundación Soria Saludable y al Canal 8 de Televisión. En principio, las funciones que todo el mundo conoce de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues están reguladas en el 104 de la Constitución y, resumidamente, son proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Después tenemos una ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad que recoge las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las competencias específicas de Policía Nacional. Voy muy rápido con las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son fundamentalmente velar por el cumplimiento de las leyes, proteger a las personas, proteger edificios e instalaciones, proteger a altas personalidades, evitar la comisión de hechos delictivos, investigarlos, detener y poner a disposición de la autoridad judicial a los presuntos autores, mantener y restablecer el orden público y la seguridad ciudadana, captar información de interés para transformarla en inteligencia y colaborar con los servicios de protección civil. Dentro ya de las funciones específicas que son competencia de la Policía Nacional, pues muy resumidamente, y voy rápido, son las de expedición del DNI y pasaportes, control de entrada y salida de españoles y extranjeros de España, todo lo relativo a inmigración, extranjería, extradición, expulsión, refugio, asilo, juego, tráfico de drogas y seguridad privada. ¿Cómo hemos desempeñado nosotros las funciones durante el periodo del estado de alarma y cómo las hemos compatibilizado con las funciones, digamos, generales? Pues en primer lugar, las consecuencias de la pandemia del COVID y el estado de alarma han provocado cambios muy importantes en los hábitos de vida de todos los ciudadanos y de todos los colectivos que se han visto afectados en mayor o menor medida. Y lo primero que había que hacer era informar a los ciudadanos, decirles que esos cambios había que asimilarles. Posteriormente hemos tenido que hacer pedagogía explicando qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Después hemos pasado a una fase ya del control de los incumplimientos, explicar a la gente que aquello que no se puede hacer pues puede llevar a una sanción de tipo administrativo o incluso más grave de tipo penal. En el caso de que, una vez informados los ciudadanos, hecha la pedagogía, explicado los incumplimientos reiterados, se proponen las conductas más graves para una sanción administrativa y en el caso de que tras 2 o 3 actas denuncias o 4 las conductas se repitan en un mismo individuo, pues puede dar lugar a la comisión de un delito de desobediencia grave a la autoridad tipificado en el artículo 556 del Código Penal. Se procede a la detención en casos muy excepcionales, se pone a disposición de la autoridad judicial competente respetando todos sus derechos y la autoridad judicial es la que decide. Posteriormente, una vez que hemos vigilado esos incumplimientos, informamos a la autoridad judicial, a la autoridad fiscal, sanitaria y a las autoridades corporativas del Cuerpo Nacional de Policía. Nuestro objetivo fundamental fue compatibilizar las tareas de prevención de la seguridad ciudadana con las nuevas demandas que establecía el estado de alarma, establecer planes de prevención para evitar contagios a nivel interno y externo
y nuestra Dirección General de la Policía estableció un plan operativo el día 19 de marzo para actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente al COVID, que contenía a la vez planes de contingencia para evitar la pérdida de recursos humanos en la Policía Nacional y descapitalizarnos a la hora de seguir prestando el servicio, y unos planes posteriormente de transformación de la situación a las siguientes fases, es decir, planes de desescalada también. Porque hay que recordar que uno de los primeros casos, el primero que trascendió a través de los medios de comunicación, no queremos decir el primero porque seguramente hubo muchos casos antes, no sabemos si en enero, febrero o cuando se produjo, pero el primero que trascendió a la opinión pública a través de los medios de comunicación fue un integrante del Cuerpo Nacional de Policía. Junto a esa labor, esas labores que han descrito atentamente y minuciosamente, también está la de protegerse a uno mismo, a sus familias, al propio cuerpo, para poder seguir manteniendo la dinámica. Sí, bueno, efectivamente, los medios de comunicación social recogieron el primer caso de COVID, la prensa escrita y también de los medios digitales en Soria, de un compañero de Policía Nacional que parece ser que el contagio se produjo en un contacto social en un pueblo de la provincia de Soria. La Policía Nacional es un servicio público y estamos en contacto íntimo y directo con todos los ciudadanos. Toda nuestra actividad está relacionada con los ciudadanos a los que atendemos a la hora de ir a presentar denuncias en nuestras oficinas, la expedición del DNI o pasaportes o documentación de extranjeros, realizamos identificaciones, controles en la calle, detenidos, custodias, traslados, es decir, somos un cuerpo en íntima conexión con los ciudadanos. Eso implica que necesitábamos extremar las medidas de prevención a nivel interno y también a nivel externo. Nuestra Dirección General de la Policía, el 16 de marzo, elaboró un plan de contingencia, un plan de actuación frente al COVID para toda la Dirección General de la Policía. Resumidamente tenía más o menos unos apartados que nos decían cuál es la situación sanitaria general, tenía unos criterios de actuación policial frente al COVID, con los diferentes supuestos de intervención en registros, cacheos, fallecidos, cadáveres, y contenía también medidas de prevención y gestión de personal y logística. Ese plan de actuación de la Dirección General de la Policía frente al COVID de 16 de marzo se hizo una actualización el 16 de mayo, se amplió, se mejoró y la última que se ha realizado es la del 3 de noviembre, que mejora evidentemente los dos anteriores y crea la figura de un coordinador COVID dentro de la dependencia policial, que en nuestro caso es el secretario general de la comisaría provincial, que se encarga de todo lo relativo en cuanto a la prevención del COVID. Nosotros tuvimos que hacer un uso ya generalizado de todos los medios de protección individual, los equipos de protección individual, como fueron guantes, mascarillas, calzas, buzos, pantallas, gafas para practicar los ejercicios de tiro, medidas de prevención en las dependencias policiales, mamparas, desinfección de edificios, en fin, un sinfín de medidas que lo que se trataba era de evitar perder efectivos para poder seguir prestando un servicio policial eficaz y que tampoco se produjeran contactos y contagios en los ciudadanos, con lo cual ayudamos a mejorar su salud y ayudamos a que los sanitarios puedan evitar pérdidas de vidas. Para ir concluyendo, y como bien apuntado, la Policía Nacional es una institución cercana al ciudadano, como también lo es la Policía Local, la Guardia Civil, se ha ido fomentando, ¿no?, esa relación cada vez más cercana, y en estos tiempos en los que había que quedarse en casa, también había que hacer un alto porcentaje de didáctica, sobre todo los primeros días que sucedieron al día 14, a la declaración del estado de alarma, que el último se remonta a la época de Zapatero, cuando los controladores aéreos y demás, y sobre todo los más jóvenes, pues no estamos acostumbrados a ver las calles vacías ni ocupadas por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que casi se remonta a otras épocas que ni conocemos. Ha habido que acercarse mucho más, mostrar más cercanía, hacer didáctica, como digo, ¿no?
Sí, efectivamente nosotros, como dije antes, somos un cuerpo en íntima relación con los ciudadanos. De hecho, tenemos un delegado de participación ciudadana que se encarga de recoger todas las demandas de los colectivos ciudadanos, hacer también pedagogía, como dije al principio, de qué se puede y qué no se puede hacer en cada una de las diferentes fases por las que ha ido pasando el estado de alarma y las fases de desescalada, incluso la fase en la que estamos ahora, la fase 4 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y este delegado de participación ciudadana pues, recoge las demandas de colectivos, de asociaciones de vecinos, de gremios, de colectivos vulnerables, las traslada al responsable de la comisaría, se transforman en planes operativos, se ponen en marcha y se intenta dar respuesta a esas demandas ciudadanas y a la vez, una vez que terminan los dispositivos, se informa a los ciudadanos de los resultados. Entonces, a través de ese delegado de participación ciudadana tenemos planes muy específicos, como por ejemplo el plan de comercio seguro que se ha activado ahora con motivo del Black Friday. También tenemos el plan de Navidad que está dentro del comercio seguro para proteger a los comerciantes y a las personas que realizan sus compras. Periódicamente hacemos notas de prensa explicando las medidas de prevención que hay que tener para evitar ser víctimas de delitos cometidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos un plan director que prestamos seguridad en los centros escolares y sus entornos, mantenemos la vigilancia a la hora de la entrada, los descansos y la salida del colegio para evitar aglomeraciones. Tenemos el plan Mayor Seguridad, hemos facilitado que cuando las personas mayores tenían que ir a cobrar su nómina, su pensión a los establecimientos financieros, pues facilitarles el traslado y sobre todo organizar las colas y que no sean víctimas de ningún hecho delictivo. Y en lo personal, por cierto, ¿cómo se ha llevado este periodo tan excepcional para todos? Pues en lo personal referida al personal de Policía Nacional, de la comisaría. Sí, pues yo creo que deberíamos destacar fundamentalmente tres cosas, cuatro. La primera, que el comportamiento de la sociedad soriana en general ha sido excepcional durante el periodo de pandemia, salvo honrosas excepciones que evidentemente se ha aplicado la normativa que estaba vigente en cada momento conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad y racionalidad. Los policías nacionales hay que agradecerles el alto grado de implicación con su servicio, con el servicio policial que han tenido, y no solamente la Policía Nacional, sino quienes trabajan con nosotros, los cuerpos generales y el personal laboral. Hemos mejorado muchísimo la coordinación con Guardia Civil, con dispositivos conjuntos como la operación de Escoba, en la cual se hicieron 10 detenidos por tráfico de drogas, se incautaron diversos vehículos, efectos, y la autoridad judicial decidió el destino de cada uno de los detenidos, y con policía local pues yo creo que es muy visible que hemos mejorado mucho esa coordinación y colaboración, sobre todo a la hora de realizar controles dentro de la ciudad, bien de alcoholemia, bien controles de seguridad, bien controles de salida a efectos de confinamiento o dispositivos específicos en zonas de ocio con los cuales hemos evitado la celebración de fiestas privadas en algún establecimiento nocturno, en alguna nave y fundamentalmente el botellón que se celebra el consumo de alcohol en nuestros parques y zonas que hemos intentado que se redujera a la mínima expresión. Bien, pues ya lo ven que no les ha faltado trabajo a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Vamos a dar las gracias y también a felicitar al comisario del Cuerpo Nacional de Policía, Honorio Pérez, por esta labor, a gala extensiva a todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de Soria, porque ha sido una labor clave, crucial durante el estado de alarma para mantener la seguridad general, evitar la propagación del virus, etcétera, etcétera. Lo que han visto en sus pantallas y lo que han visto también en las calles. Muchísimas gracias y felicidades por esta labor. Nada, gracias a ustedes. Seguimos adelante en Soria Saludable desde el aula Magna Tirso de Molina. Por cierto, agradecemos a la Diputación Provincial de Soria la cesión de este espacio para desarrollar también este ciclo de conferencias, como venimos ofreciéndoselas desde el Colegio de Arquitectos de Soria. Andrés Velarde es teniente coronel, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Soria, al igual que el comisario de la Comisaría Nacional de Policía. Ha tenido una gran responsabilidad durante este periodo, durante la declaración del estado de alarma y también día a día garantizando la seguridad de los ciudadanos de la provincia de Soria y contribuyendo a una feliz convivencia
¿Cómo ha sido este periodo para un cuerpo, yo creo que cada vez más cercano al ciudadano como es la Guardia Civil? Buenas tardes, Iván. Permíteme que en este pequeño lapso de tiempo que tengo agradezca a la Fundación Científica de Caja Rural el que ha tenido el valor de en esta tesitura sacar adelante otra jornada más de Soria Saludable. En relación a la pregunta que tú me haces, creo que deberíamos de poner la situación cronológica a la que hemos llegado después de estos largos meses que hemos tenido de pandemia. Nuestra labor es, como la de las demás fuerzas y cuerpos de seguridad, garantizar libre ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y dentro de eso nuestros cometidos específicos se han visto directamente involucrados en la situación de la pandemia. Esencialmente en el control de carreteras, en el control de la seguridad vial, en el control del tráfico, como todos sabemos que ha sido muy afectado por esta situación, pero también en el apoyo a la sociedad civil y a la protección civil, concretamente a las instituciones que se encargan específicamente de ese cometido. Tenemos que retornarnos hacia el mes de marzo. Todos recordaremos que en principio parecía que había una situación de epidemia o de una enfermedad seria, y de repente, a mediados del mes de marzo, el día 14, nos encontramos con un Real Decreto de estado de alarma que nos lleva a una situación que podríamos decir distópica o extraña. A partir de ahí tenemos que adoptar todas nuestras estructuras para poder coadyuvar a lo que al final era lo importante, que era garantizar la seguridad ciudadana a través de los servicios sanitarios y que pudiesen trabajar adecuadamente. Y en base a eso hemos intentado esforzarnos, implicar todas nuestras capacidades para conseguir que durante este periodo, que no sabíamos cuánto iba a durar y tampoco sabemos cuánto puede durar, pudiésemos hacer que ese servicio se prestase lo mejor posible. Creo que hemos hecho una labor que dentro de nuestras capacidades podríamos decir razonable, y eso nos ha permitido también estar más cerca del ciudadano durante todo este periodo de pandemia. Pero en muchos aspectos, en los aspectos de comprobar que efectivamente se cumplen aquellas imposiciones que había para poder, como decía antes, garantizar esa posible actuación de los servicios sanitarios o de las demás instituciones de protección civil, pero además auxiliar y ayudar al ciudadano en aquellos aspectos que necesitaban esta situación extraña. Personas que estaban en su casa y necesitaban que se les apoyase porque no tenían comida o porque tenían que tomar sus medicamentos y no podían salir de casa para recogerlos, o tenían que ir a un sitio lejano y no podían acercarse a él. O a los chavales que no tenían los deberes del colegio o los libros y había que acercárselos, o a las personas que les llevábamos comida a su casa. La verdad que ha habido muchos aspectos que nos han permitido acercarnos al ciudadano, colaborar con él, auxiliarle en esa labor importante que tiene la Guardia Civil, que la ha tenido desde su nacimiento, pero que también está en la normativa actual, y yo creo que podemos decir que prácticamente el 95% o incluso datos superiores de la ciudadanía ha actuado de una manera responsable, a pesar de la dificultad, a pesar de la normativa extraña que iba apareciendo, que había que entender, y también con esa labor pedagógica que hemos tenido que hacer para no solamente nosotros entenderla, sino transmitírsela al ciudadano con el que contactábamos diariamente. Sobre todo en la primera ola, después de la declaración del estado de alarma, todos destacamos esa responsabilidad ciudadana a la hora de quedarse en casa, de cumplir con las normas. Habrá un alto porcentaje, yo creo que la gran mayoría, que lo hizo desde la concienciación, desde el convencimiento de que era mejor quedarse en casa para evitar la propagación del virus. Luego también es cierto que vivimos en una sociedad libre, en una democracia joven pero consolidada, y tampoco estamos acostumbrados a las restricciones, y también hubo que aplicar esa serie de sanciones, de multas, que también refuerzan un poco el comportamiento del ciudadano, sobre todo para aquellos que les cuesta quedarse en casa, ¿no?, y optan por salir. Bueno, la verdad es que hay que ver también la normativa que ha habido en cada momento. Todos recordamos que había un momento en el que no se podía salir de casa, luego se pudo salir a unas horas, cuando podíamos salir a pasear. Nosotros como ciudadanos también lo vivimos eso, luego pudimos salir más. Entonces estas normas cambiantes también generaban cierta
cierta pues, falta de conocimiento por parte de los ciudadanos. Eso también se palía en parte con esa labor pedagógica que se hace cuando se informa al ciudadano de la situación en la que está. Evidentemente, en todas las sociedades, y en esta una sociedad democrática y libre, pues hay gente que opta por no cumplir estas medidas que en principio parece que lo que pretendían era salvaguardar la salud de todos los ciudadanos, pues con esto se actúa poniéndolo en conocimiento de las autoridades competentes para que tomen las medidas adecuadas, evidentemente. También tengo que decir que los datos dicen que en principio, evidentemente, el desconocimiento de las normas o la falta de transmisión de las mismas hace que el incumplimiento sea alto, pero posiblemente por esa falta, esa ignorancia de las nuevas normas que hay, pero luego poco a poco los datos dicen que la ciudadanía cumple de una manera que yo diría ejemplar. Y en todo caso, siempre en datos muy altos, por encima del 95% de eficiencia en el cumplimiento de las normas. Creo que son unos datos que nos pueden decir que se ha cumplido lo que se esperaba y además la ciudadanía ha respondido de una manera satisfactoria y ejemplar. Sin abandonar el ámbito sancionador, en los últimos tiempos se está poniendo en cuestión, además a través de sentencias judiciales, la validez de las sanciones impuestas durante el estado de alarma. Esa circunstancia que no atañe directamente al cuerpo, pero afecta al final a los encargados también de sancionar, como la Policía Nacional, como la Policía Local. ¿No pone un poco en tela de juicio esas actuaciones o crea un precedente un tanto singular y no sé si peligroso de cara a futuras medidas que ojalá no vuelvan a tomarse? Bueno, esperemos que no sea necesario tomar este tipo de medidas tan drásticas que al fin y al cabo tienen un fin, que es el garantizar la salud de todos, que además viene muy a colación de Soria Saludable. El aspecto jurídico de las normas no nos compete directamente, porque eso compete a las autoridades que son las que tienen la capacidad sancionadora. Nosotros lo que ponemos en conocimiento de las mismas son aquellas actuaciones que pueden ser motivo de infracción de las normas que se han dictado y, por lo tanto, ellas son las que tienen que determinar si efectivamente se han incumplido o no esas normas. A partir de ahí, pues yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, como decía antes, han cumplido de una manera razonablemente, excelentemente bien las medidas que se han adoptado o que se han creído que eran las más convenientes para garantizar la salud de todos, y creo que podríamos estar satisfechos en ese sentido. El cuerpo de la Guardia Civil para protegernos, para proteger a la provincia, pero ¿cómo se protege al propio cuerpo? También nos hablaba el comisario del Cuerpo Nacional de Policía de que había que trazar unas estrategias porque al final su salud es la de todos, ¿no? Efectivamente, aquí decíamos que había sido un momento, digamos, explosivo, sobre todo inicialmente en el mes de marzo. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, ahora ya tenemos una idea de lo que es este virus y del problema sanitario que plantea, pero ese problema lo plantea para los ciudadanos como tales y para nosotros como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al principio nos hemos encontrado con pocos medios, eso es cierto, poco a poco se fue dotando de medios y hemos conseguido tener una cantidad importante de medios, y lo más importante es la actitud del personal, que ha sentido, como además se le ha trasladado, que su trabajo tiene que estar protegido por tres aspectos, porque primero se tienen que proteger a sí mismos, por su salud y por la de sus familias, pero también por la de sus compañeros con los cuales prestan servicio y a los cuales tienen que garantizar que lo prestan en condiciones adecuadas, pero también con el propio ciudadano con el que interactúan y al que no podemos transmitirle un virus que tenemos nosotros. Precisamente para eso se nos ha dotado, por un lado, de un protocolo que yo creo que ha sido bastante eficiente con las instituciones sanitarias para garantizar que todos aquellos componentes que puedan tener algún síntoma rápidamente se adoptan las medidas para evitar que eso se transmita a otras personas. Y por otro lado, para el resto, las medidas de protección adecuadas para que puedan garantizar esa seguridad a la hora de prestar servicio, tanto en el uso de mascarillas, en el uso de guantes, en el uso de otros elementos de protección, en el uso de mamparas, en la utilización de elementos de desinfección. Creo que hemos hecho un esfuerzo importante
por un lado, para garantizar a los propios componentes su seguridad y su tranquilidad en ese sentido, porque no solamente son profesionales y muy buenos profesionales que han demostrado durante esta pandemia su empuje y se han echado hacia adelante en los momentos en los que poner a la familia en riesgo porque sales a trabajar es un problema, y además porque de esa manera hemos garantizado que los ciudadanos estaban protegidos cuando prestábamos el servicio. Parece que la pandemia lo ocupa todo, pero es cierto que en este periodo también hemos informado a los medios de comunicación de actuaciones policiales contra el tráfico de drogas. Precisamente venimos también de conmemorar el día 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Hay desafíos, como se suele decir coloquialmente, el mal no descansa y hay desafíos que siguen presentes, exista o no una pandemia. Sí, yo en ese sentido, aunque el esfuerzo esencial evidentemente se ha desarrollado en torno a la problemática más importante que teníamos, que era la pandemia, no se han dejado de hacer otro tipo de actuaciones. Como ejemplo precisamente de la que comentabas, Iván, la operación Escoba, que se realizó conjuntamente con el Cuerpo Nacional de Policía, que se explotó en el mes de agosto, pero que se había trabajado durante meses anteriores por un grupo que se dedicaba a la distribución de sustancias estupefacientes, pero no solamente en ese caso, en caso de violencia de género también se han hecho más de 300 vigilancias a mujeres que tengan algún tipo de orden de protección. Se ha trabajado en el tema de infracciones penales, que son los hechos más graves que pueden afectar al ciudadano, con más de 150 detenciones de personas que cometían este tipo de hechos, lesiones, hurtos, pequeñas amenazas, todas las que tuviesen algún carácter penal, pero además también se ha protegido al ciudadano protegiendo su patrimonio, con más de 1000 vigilancias de todo el patrimonio. Se han hecho miles de controles para garantizar no solamente la seguridad y la salud relacionada con la pandemia, sino que la circulación cumpliera los requisitos que disponía la normativa. Se ha mantenido el esfuerzo, sobre todo en esta segunda ola, en lo que era la operación Espora, que es la operación la operación que intenta que la explotación micológica sea la adecuada en la provincia, y hemos tenido también un número importante de material intervenido, más de 5.500 kilogramos de producto, más de 17 vehículos, con un número importante de sanciones en coordinación, en este caso, con la Junta de Castilla y León. Es decir, hemos mantenido nuestro empuje, nuestro trabajo en todos estos aspectos. Viene a la mente, cuando empezó la pandemia, el primer caso que tuvimos de un accidente de tráfico, que también hemos coadyuvado para que se pudiese garantizar el tráfico. Y en aquella ocasión, recuerdo que al principio, los primeros días, tuvimos una nevada relativamente importante. Y en ese caso, en ese accidente, actuaron un número importante de componentes del cuerpo, hubo que excarcelar, con colaboración de los bomberos, al camionero, y tuvimos la sorpresa de que cuando llegó al hospital hicieron una prueba y dio positivo, y nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo reaccionamos ahora? Bueno, tuvimos la suerte de que posteriormente, el día siguiente, nos confirmaron que había sido un falso positivo y era negativo, con lo cual la tranquilidad nos llegó a todos. Pero eso demuestra que, a pesar de la situación de pandemia, hemos seguido trabajando en nuestros cometidos habituales. También es cierto que ha habido menos desplazamientos y por eso ha habido menos incidencia que pueda afectar al ciudadano en otros aspectos que no sean la pandemia, pero que el personal se ha esforzado, a pesar de la situación, y poniéndose en riesgo cuando era necesario, para poder seguir sacando su trabajo adelante. Y ustedes, como miembros de un cuerpo, fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, un miembro de un cuerpo policial, tienen que mantener la entereza, el tipo, pero debajo de sus uniformes hay personas, y supongo que también se necesita un rearme psicológico, ¿no?, para afrontar esa lucha contra la pandemia, estar cerca del ciudadano, no flaquear, la preocupación también personal, familiar de cada integrante, ver lo que se está viendo en las imágenes de televisión, en los hospitales. Hay que ser muy fuerte psicológicamente para transmitir seguridad, ¿no?, al ciudadano. Sí, yo creo que ahí la fuerza de la institución ha sido la unidad de cuerpo para poder seguir trabajando en la labor nuestra, que es auxiliar al ciudadano y poder garantizar que puede ejercer sus derechos. Eso ha hecho que, a pesar de la situación general, que enfrentarse al virus directamente, como comentaba antes, en la situación de un accidente,
pero en los propios compañeros hemos tenido prácticamente un 10% de componentes afectados. Ver cómo los compañeros se enferman, cómo puedes llevar la enfermedad a tu casa porque estás trabajando en la calle, cómo tienes que contactar con personas que en algunas ocasiones sabes que son positivos y aunque tienes tus medidas de protección, siempre tienes ese riesgo. Eso hace que tengas una cierta aprensión a ese tipo de actividades, pero gracias al sentido de cuerpo, a los valores de la institución y digamos, a las instrucciones y protocolos claros que se habían determinado, puedo decir que todos los componentes han dado un paso adelante y se han enfrentado con sus capacidades a lo que nos encontramos, yo creo que de manera, como mínimo, excelente. Andrés Velarde, teniente coronel, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, muchísimas gracias, felicidades también por toda esta labor, haga extensivas también nuestras felicitaciones más sinceras a todo el cuerpo de la Guardia Civil y a seguir desarrollando también y de una manera tan cercana esta labor. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, esperemos que podamos seguir prestando esta labor, en el caso de la pandemia que sea durante el menor tiempo posible y que los ciudadanos saben que cuentan con nosotros para auxiliarles en lo que sea necesario. Seguimos en Soria Saludable, dedicando este espacio al área de seguridad y queremos ver cómo, desde un punto de vista policial, se ha gestionado la pandemia en el ámbito provincial. En los pueblos más relevantes de la provincia vamos a comenzar por el Burgo de Osma y vamos a hablar con Fidel Mateo, que es policía local del Burgo de Osma. Le vamos a poner el apéndice de jefe porque ya es el que más galones tiene, el que más trayectoria tiene en la policía local del Burgo de Osma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos los telespectadores. Y en primer lugar quería dar el agradecimiento a la Fundación Caja Rural y a Juan Manuel Ruiz Liso. También, antes de empezar esta charla, mi reconocimiento y gratitud a todo el personal sanitario, porque he visto el esfuerzo y el sacrificio que han llevado durante estos largos meses, desde el 14 de marzo hasta nuestros días. Ustedes me contaban, en el Burgo de Osma son 4 agentes de policía local. Bueno, ahora somos 4 agentes de la policía local, es decir, 2 funcionarios de carrera y 2 policías locales interinos, porque se nos jubiló en plena pandemia, se nos jubiló un compañero en el mes de mayo. Estas son las fuerzas que tenemos en la policía local, un poco escasas, esperemos que recompongan la plantilla y que seamos el número suficiente. Pero no obstante, hemos visto lo que es la evolución de la pandemia y, como bien han dicho los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, yo la definiría en distintos tramos, es decir, desde el estado de alarma, desde el 14 de marzo, donde la verdad hay un desconocimiento hacia el COVID-19 prácticamente total, donde nosotros nos veíamos un poco extraños, la actitud de la gente, pues ese tiene el COVID como si fuera una pandemia, como si fuera, nos trasladamos al siglo XVII o XVIII, este tiene la peste, cuidado. Es lógico ese temor. E incluso yo viví, en uno de mis compañeros, viví ese temor ante lo desconocido. Bueno, pues luego hemos visto, digamos, lo mejor de las personas y a veces la picaresca de las personas. Hemos visto como instituciones como la Cruz Roja, que no me cansaré de admirar y de repetir allá donde vaya, esa labor impresionante, callada, que ha hecho. Pero los que estamos en la calle lo hemos visto. Es decir, desde esa madre que tiene mellizos que son intolerantes a un producto, se ha puesto en contacto con nosotros con Cruz Roja, han tenido que venir a hacer las compras aquí en Soria, se han coordinado ellos para llevarles la compra. Luego, en cuanto a lo que hablaba de la picaresca, pues picaresca mucha. Es decir, oiga, mire usted, que tengo un perrito allá en una finca y tengo que ir a echarle, hombre, no vaya usted a echar al perrito. En los pueblos se ha hablado mucho la circunstancia aquella de la finca, sí, ¿no? Sí, de ir a la finca. La finquita, las gallinas, los perritos, el caballo, claro.
pretendían ir todos los días. Nosotros les decíamos, oye, ir lo menos posible, porque la cosa es muy seria y hay un confinamiento total al principio. Luego, pues la coordinación, ¿cómo nos venía a nosotros? Es decir, subdelegación del Gobierno, delegación territorial de la Junta, al alcalde. El alcalde nos coordinaba y según se iban modificando los distintos decretos, nos los iban pasando. Pero vamos, yo realmente considero que es impresionante la cantidad de normativas, 17 normativas, el uno cambia una cosa, el otro cambia otra. Hay que ser mucho más sencillo, mucho más escueto para que el ciudadano de a pie asimile lo que le queremos transmitir. Efectivamente, hay una emergencia nacional, es decir, muere la gente, claro que muere la gente. ¿Usted sabe lo que es terminar el servicio a las 11 y te das una vuelta y ves en las residencias, oye, una funeraria de Ágreda que ha venido aquí, ¿a qué ha venido a las 11? A cargar a un ser mayor que ha fallecido en la residencia. Nosotros no tenemos el conocimiento que puedan tener a lo mejor Guardia Civil. A fecha de hoy, no sé si ustedes, la prensa, lo tiene. Es decir, ¿cuánta gente ha fallecido en las residencias de la tercera edad en la provincia de Soria? Concretamente, ¿hay cifras oficiales? Hay como todo, cifras oficiales cifras y otras y que son cálculos aproximados con el las partidas de exceso defunción de mortalidad. Cuénteme, porque ¿cómo es esa gestión? Nos hablaba de esa picaresca, de esos vecinos que obviamente intentan saltarse el confinamiento poniendo excusas, algunas más creíbles que otras, pero pues ustedes que son una institución muy cercana porque están en el día a día con sus vecinos, somos vecinos al servicio de los vecinos, 5.000 habitantes, tiene que haber esa labor además de convencimiento, de convencer y casi de tú a tú, ¿no? Con esa confianza que da el día a día. De decir que tú has estado estudiando conmigo, hemos estado en la escuela, hemos estado en el instituto juntos. Oye, no pretendas engañarme, que te conozco desde que tenías 4 años. Entonces, procura no ir, pero también hay que decirlo y dejarlo reflejado aquí para todos los telespectadores. Es decir, eso ha sido los menos. Alguno, a verlos, haylos, claro que los ha habido. Luego, pues, como le iba diciendo Iván, el tema, los tramos. Empiezan a pasar a fase 2, fase 3, desescalada. El tema, pues, el mundo cinegético, algún cazador que se escapaba, claro, se hacía el pase porque tiene el coto en la provincia de Soria y claro, es un aprovechamiento, digamos, de tipo ganadero y él venía a vigilar su coto. Aprovechaba la circunstancia para quedarse aquí porque a lo mejor en las capitales donde está muy masificado, pues se sentía más seguro. Circunstancias de estas. Nosotros, sanciones, pues que yo recuerde la policía local del Burgo de Osma, me parece que durante el decreto de estado de alarma puso 3 sanciones a su delegación de gobierno y luego alguna, pues no llevar la mascarilla después de habérselo comunicado reiteradamente, no el volumen que pueda tener Guardia Civil o Policía Nacional, porque claro, ellos abarcan mucho más dentro de todo el territorio de la provincia y nosotros simplemente nos limitamos a lo que es el término municipal. Y también informamos a través de la 8 Soria, a ese sistema pionero en la provincia de Soria que consiste en tener el registro de las personas que tienen que guardar confinamiento o cuarentena por ser positivos, por estar en contacto estrecho con un positivo, tienen que quedarse en casa para evitar la propagación. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también, la policía local, su misión ha ido ir puertas por puertas para asegurarse de que esa persona estaba guardando la cuarentena, ¿no? Asómese a la ventana a ver si estás. Efectivamente, Iván, eso lo llamo yo coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, en un principio nosotros estos datos funcionaban los rastreadores desde los centros de salud. Ibas por la calle y te decían, oye, ¿qué es esta con el COVID? Yo no le podía decir nada como agente de la autoridad. Yo no tenía datos, no lo sabía, pero efectivamente nos empezamos a coordinar, sobre todo con Guardia Civil, una coordinación magnífica,
en la cual nosotros con el comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil del Burgo lo llamamos por teléfono. Víctor, ¿cómo vamos a hacer los controles? Pues mira, el lunes vais vosotros, el martes nosotros, y vamos, claro, nosotros conocemos a todos los vecinos. Nos acercamos hasta las casas, si necesitan algo, cómo se encuentran, y a la vez pues cumplimos con esa labor de vigilancia si efectivamente están cumpliendo con el aislamiento que determina la ley de sanidad. Y es un poco como funcionamos. Coordinación, ya le digo que inmejorable. Pero no solo en ese aspecto, nosotros ya nos veníamos coordinando y colaborando con Guardia Civil, porque allí no tenemos Policía Nacional. Siempre ha sido una relación magnífica, nos coordinamos, si hay un accidente a lo mejor llegan ellos antes, pues si hay que regular tráfico nos ponemos a regular tráfico con ellos o viceversa. Es decir, la colaboración es mutua, es muy buena y que siga así durante muchos años. Sin duda. Para ir terminando, me hablaba de que usted puede poner nombre y apellidos al comportamiento de los vecinos, que les conoce desde jóvenes, desde niños, desde la escuela. También ha tenido que ser duro esa parte más negativa, que es poner nombre y apellidos, tener conocimiento de las víctimas, ¿no? De las víctimas que también las ha habido en el Burgo de Osma. Sin lugar a dudas. Eso es lo más duro que he vivido yo y la verdad que cuando ves que ese amigo se ha marchado sin poderse despedir de la familia, sin poder ir a ese funeral, porque estaban limitados los funerales, tanto en tanatorio como los acompañamientos, pues la verdad sí te queda una cosa de ese último adiós no podérselo dar. Es decir, cierras los ojos, lo recuerdas y cada uno con su fe pues lo despide de esa manera. Oiga, y por cierto, un pueblo tan bullicioso, lleno de vida como es el Burgo de Osma, a los que a todos nos encanta bajar, después hablaremos de Almazán también, que van ahí a la par, verlo vacío, esa calle mayor, ¿no? Tan alegre normalmente. Sí. Pues eso también produce hasta cierto punto tristeza por una parte y melancolía por otra, es decir, cuando ves esa calle abarrotada de gente, sobre todo por en el centro, en la zona que decimos nosotros, que estaba abarrotada de madrileños, de vascos, de sorianos, de San Esteban, de Almazán, como bien dices Iván, que es una población muy turística, y claro, tú vas a las 10 de la noche y no ves un alma, porque debe ser así, a las 10 ya debe estar todo el mundo en casa, pues la verdad que te produce cierta melancolía y tristeza, claro. Uno echa de menos hasta ese vecino pesado que siempre da la paliza con algún tema, ¿no? Sí, claro, de ese vecino que te juntas con él y vas charlando de cualquier cosa, desde poesía hasta de nuestros antepasados. Sin duda. Fidel Mateo, jefe de la Policía Local del Burgo de Osma. Por cierto, supongo que usted ya habrá llamado para votar para el concurso del pueblo más bello de Castilla y León. El Burgo de Osma es uno de los finalistas, está ahí encaminado en la recta final, un concurso además que organiza Castilla y León Televisión. Desde aquí a todos los telespectadores de la provincia les pido el apoyo, es decir, yo por supuesto y los 5 miembros de mi familia ya hemos votado, sin lugar a dudas por el Burgo, pero ahora que me da usted esta oportunidad de dirigirme a las cámaras, pido a todos los sorianos, aunque a veces haya ciertas reticencias entre una parte y otra de la provincia, pues que apoyen a la villa del Burgo de Osma para que sea designado el pueblo más bonito de Castilla y León en este concurso. Pues sin duda, a ver si de este 2020 también sacamos alguna cosa más positiva. Fidel Mateo, muchísimas gracias y felicidades por ese trabajo, hágaselas extensiva a todos sus compañeros en el Burgo de Osma. Sin lugar a dudas, Iván, y esperemos que esa vacuna nos llegue pronto y podamos volver a cierta normalidad, no a toda la normalidad que teníamos antes, pero sí a cierta normalidad. Afrontamos ya la recta final de este cuarto espacio del Soria Saludable, dedicado al área de seguridad, y visitamos el segundo municipio en población de la provincia, después de la capital soriana, que nos otra que la villa aznamantina, Almazán, para hablar con un integrante del cuerpo de policía local, Juan José García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Supongo que como en el Burgo de Osma, como en otros municipios de la provincia,
La labor de la policía local no ha tenido que ser fácil, pero ha habido que redoblar esfuerzos, ¿no? Sí, hemos tenido que redoblar esfuerzos. Lo primero es dar las gracias al pueblo de Almazán por el comportamiento tan bueno que ha tenido y sigue teniendo durante este tiempo, siempre y cuando, como decía bien mis compañeros, la excepción marca la regla, pero en general muy bien. Esfuerzos, pues todo el mundo hemos tenido que hacer esfuerzos. Nosotros cuando la pandemia, éramos seis componentes solo en la policía. Ahora, gracias a Dios, hemos aumentado. Uno lo teníamos de baja y ahora hemos aumentado otras 4 más. Así que ahora, en estos momentos, estamos mucho mejor que en marzo, cuando empezó la pandemia. Respecto al trabajo, pues sí, hemos tenido que doblar turnos, pero como todo el mundo, en estos momentos todos hemos colaborado, cada uno en nuestra posición y en nuestros trabajos todos hemos colaborado. Y supongo que también pues, asumir esas medidas de precaución, porque ustedes eran un cuerpo necesario, lo siguen siendo obviamente, y hay que asumir todas esas medidas, porque si uno no está bien, si el virus entra en el cuerpo de policía local, la policía local no puede ayudar a los vecinos, No, completamente. Etcétera. Nosotros la precaución que hemos tenido en la policía ha sido total. Entrábamos a trabajar con desinfección total, vehículos, puestos de trabajo, todo, y nosotros mismos, claro, para eso. Luego, pues, respecto al trabajo en sí, pues hemos hecho de todo, control de vigilancia, ayudar a sanitarios, a farmacéuticos, a Cruz Roja también, a las personas que colaboraban haciendo mascarillas y batas para los hospitales, trasladando los géneros cuando nos llamaban y en todo lo que hemos podido, la policía local de Almazán ha estado al pie del cañón desde el primer día. Supongo que es una de las notas positivas, lo venimos diciendo en los anteriores espacios, también se ha repetido en este, es la unión, ¿no?, entre diferentes estamentos de la sociedad, acostumbrados normalmente, cada uno a su quehacer diario, cotidiano, a su parcela, ustedes pues a controlar la actividad cotidiana de una ciudad, de un municipio vivo como Almazán, pero ya me comentaba usted esa unión con los que hacían mascarillas, con otros departamentos, sí, supongo que también con Guardia Civil, sobre todo con Guardia Civil. Es una nota positiva, ¿no?, ver cómo en un momento dado podemos unir todos los engranajes. Incluso hasta los ciudadanos se te unían y te mostraban todo afecto y te daban las gracias por la labor que hacías. A nosotros te llevaban flores, te llevaban las industrias pasteles, nos cuidaban, todo lo que podían nos cuidaban, y gracias a todas las personas que nos han demostrado el apoyo. Pues luego la colaboración es fundamental, la colaboración. Con la Guardia Civil pues era fundamental y estamos una colaboración impresionante. Hacíamos controles juntos, vigilábamos juntos. Pues ahora nos repartíamos un poco también las funciones. Luego, por ejemplo, cuando a las 8 de la tarde con las famosas caravanas, pues íbamos igual 14 o 15 coches, que la gente lo estaba esperando con ilusión. Ya estaban igual desde las 7:30, ¡ay, que ya vienen las 8!, ya se preparaban. Luego igual tardabas y por esa calle no pasabas hasta dentro de una hora. Pero veían 14, 15 coches, policía, Guardia Civil, bomberos, Cruz Roja, sanitarios. Pues era una ilusión, les hacía mucha ilusión. Mencionaba también los casos, esas excepciones que al final han sido, por fortuna, solo excepciones, pero donde algunos vecinos han recurrido a la picaresca para saltarse el Eso entra confinamiento. dentro de... ¿Qué es lo más inverosímil que se ha encontrado? Pues no sé, yo lo que más me he encontrado ha sido ya cuando por la noche, tarde-noche, que veías, te daba pena el pueblo, no veías a nadie, de noche no veías a nadie. Y lo más gracioso luego era que por el día
la naturaleza invadía el pueblo. Hemos visto patos con sus crías por medio del pueblo, por las calles principales que no se podría ver antes, corzos metidos en el pueblo. Es que ha sido un cambio total y muy brusco. Cambios en unos pocos meses. En unos pocos meses, sí, sí. Los primeros días fueron duros, porque sabías lo que tenías que hacer. La gente también, pero no se lo creía. Tenías más que informar. Estabas más pendiente. La gente mayor, que muchas veces también es un poco cabezona, pero por regla general la gente se ha portado muy bien. Eso es cierto. Había que hacer, como se ha repetido aquí, pedagogía, Siempre, estar cerca de los vecinos, que en muchos además, casos son amigos las también, policías, ¿no? sí, como decía mi compañero, las policías locales son los que mejor conocen por regla general a sus vecinos. Y el que no la quiere pegar, claro que te la pega, pero es difícil. Si quieres que te la pegan, porque ya sabes ustedes saben, no ¿por lo dónde estará viene? pasando bien, ¿no? ¿Por dónde vienen? Sí. Bueno, ¿y cómo se ha llevado también, le hemos preguntado al compañero del Burgo de Osma, esa cercanía, más allá de las anécdotas, de ver a la fauna pasearse por el municipio, entre las calles, de esas caravanas solidarias tan necesarias para estar todos unidos, pero esa cercanía con el dolor? Almazán también ha sido golpeada de forma importante, la comarca. ¿Cómo ha sido esa cercanía? Poner nombre y apellidos a muchas de las víctimas. Muchos conocidos, por regla general, aun gente mayor, pero conocidos, que algunos hasta no te enterabas días después, también porque no te decían, muchas veces no decían nada, iban al cementerio 3 personas, era duro, ha sido duro, que luego te enterabas y estabas igual con alguno, eso, y decía, pues si ha muerto mi padre, ha muerto mi madre, y digo, pues lo siento, pero no sabías nada, han sido momentos muy duros. Sin duda complicados. Usted ya tiene una trayectoria, habrá visto muchas cosas en su labor ahí en la localidad andamantina, pero como esta, inimaginable, Nunca. ¿no? No, nunca, y ojalá no la volvamos a ver. Cuando ingresan en el cuerpo de policía local no les dan un manual para una pandemia, ¿no? Y menos hace 36 años, no daban nada. Bien, Juan José García, muchísimas gracias. Gracias. Mucho ánimo porque todavía queda trabajo por delante y servicio a la sociedad como policía local de Almazán. Felicidades a todo el cuerpo de Almazán por esto. Muchas gracias a ustedes. Bien, pues aquí lo dejamos, aquí terminamos este Soria Saludable dedicado al área de seguridad. ¿De qué se ha hablado? Sobre todo de cooperación, de coordinación entre diferentes fuerzas, entre diferentes instituciones que al final son las encargadas de velar por la seguridad y que han tenido durante esta pandemia y están teniendo todavía un papel protagonista. No son solo aquellos que nos expiden una receta, como se suele decir, los que nos ponen una multa, sino son aquellos que están también para contribuir a que todo siga funcionando con normalidad y preocupados desde la primera línea de fuego por nuestra seguridad. Así que yo creo que lo estamos consiguiendo cada vez que pasa más tiempo, lograr esa cercanía entre la sociedad y los estamentos policiales, pero hay que seguir ahondando sobre todo en esta relación. Esperamos que hayamos contribuido esta tarde a lograr ese acercamiento. Muchas gracias, nosotros volvemos aquí en Soria Saludable el próximo martes. Sean felices.